5, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Ahí está la palabra, Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Hemos venido diciendo y comentando que pues Dios está interesado en nuestras familias, Dios está interesado en bendecir nuestras familias, en que seamos posicionados como personas, como familias, en lugares en los que podamos ser de impacto y de influencia para nuestra sociedad. Pero también lo cierto es que la familia ha sido blanco de ataques a lo largo de toda la historia de la humanidad. Ha habido un ataque, una estrategia a lo largo de la humanidad contra la familia, y en este ataque contra la familia, que como sabemos existe, como lo dice la palabra Génesis capítulo 1 versículo 27, dice que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, y agrega varón y hembra los creó. Solamente hay dos sexos, y el ataque más particularmente ha sido contra la mujer, ¿sí? Y entonces al haber un ataque abierto, despiadado contra la mujer, entonces eso altera lo que viene a ser el equilibrio de la familia. Y cuando hablamos de que la mujer ha sido a lo largo de la historia la más afectada, creo que una de las causas es porque como tal la mujer es la procreadora, ¿sí? Es la que da a luz, pero también es a través de la cual se procrea propósito, porque creemos firmemente que cada persona que viene a este mundo tiene un propósito específico que cumplir, ¿sí? Entonces el ataque ha sido contra la mujer, y en este último tiempo, bueno, han estado cambiando un poco las cosas, pero vamos a ir tomando un pequeño resumen de lo que ha venido sucediendo a lo largo de la historia. Comentaba el día jueves cómo a lo largo de la humanidad, y sobre todo cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, uno de los mayores peligros que había cuando Jesús estuvo aquí en la tierra era la desintegración total y completa de la familia. Tanto los judíos, a pesar de decir que eran el pueblo de Dios y que tenían las leyes de Dios, seguían tratando a la mujer como un objeto. De la misma manera los griegos y los romanos, no se diga, si ellos no conocían a Dios, cuánto más tenían a la mujer como un objeto. Y hemos llegado a comentar que cuando las leyes, por ejemplo, las leyes judías con relación al adulterio se aplicaban solamente a la mujer y no al hombre. Si una mujer adulteraba, pues le caía todo el peso de la ley, hasta el grado de ser apedreada por haber sido encontrada en el acto mismo de adulterio, ¿sí? Pero si un hombre adulteraba, no pasaba nada, porque la ley no le aplicaba al hombre, ¿sí? Entonces, hasta ese extremo estaba el problema con relación a los sexos, con relación a la misma familia. Y entonces, bueno, hoy nosotros mismos conocemos una de las cosas que puede decirse que llegamos a comentar, a veces tan son de broma, y sin embargo es algo muy, muy fuerte, y a lo que me refiero es al machismo, ¿sí? Una de las principales cosas que se han o que se promovieron a lo largo de toda la historia no es de nosotros, no es de nuestros abuelos, es un problema que ha venido por generaciones, ¿sí? Por lo que les digo, con relación a la mujer que ha sido tomada como un objeto, entonces se ha tomado término del machismo, y el machismo ha sido una degeneración del rol que Dios le ha dado al hombre, ¿sí? Dios puso al hombre como autoridad sobre la mujer y sobre la familia, y Dios le dio una responsabilidad al hombre más que un privilegio de poder ser autoridad y poder después dar cuentas a Dios de manera correcta por lo que Dios nos dio como hombres con relación a una familia. Sin embargo, esa responsabilidad se vino a tomar como un privilegio, y entonces se llegó al punto de querer tener a la mujer debajo del pie. Dios le dijo al hombre y a la humanidad que quien iba a estar debajo de su pie era la serpiente, y a través de Jesucristo, pero el hombre parece que lo entendimos y dijimos, pues bueno, vamos a empezar a practicar con la mujer. Entonces quiero hacer el día de hoy esta plática, esta predicación a través de imágenes, y quiero que veamos la primera imagen con relación al machismo, por favor, si la tenemos por ella, ¿sí? Ok, vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? ¿Estaba o no estaba?
Ok, el machismo. ¿Cuántos conocen acerca del machismo? ¿Cuántos han escuchado acerca del machismo? ¿Cuántos antes de Jesús reconocen que eran machistas, hombres? No, nadie. Después de Jesús, ¿cuántos siguen siendo machistas? El machismo es un problema grave que no solamente es un asunto de México, porque se llega a manifestar como que en México el machismo no ha sido a lo largo de la historia. Entonces vemos, miren esta frase: yo también te quiero, pero con el garrote en mano. Sí, y cuando vemos a lo largo de la historia, y de hecho vemos anuncios que se han promovido en la misma televisión, donde está la mujer con moretones y después diciendo yo te quiero, pero es que tú tuviste la culpa de que te golpearas, y te portas bien y te va a ir bien. Ese es un problema, pero es una degeneración de el rol que Dios le dio al hombre, ¿sí? Y el hombre tenemos que tomar este asunto más, vuelvo a repetir, como una responsabilidad. Hombres, digan conmigo, tenemos una responsabilidad, ¿sí? De dar cuentas buenas a Dios sobre nuestra familia, ¿sí? Ese es nuestro llamado, ese es nuestro rol. Nosotros, al pedirle a la mujer que se someta, nosotros somos llamados a someternos a Dios. Porque si un hombre no se ha sometido a Dios, entonces va a tergiversar lo que Dios nos dice y vamos a hacer cosas como estas, que son completamente incorrectas y fuera del plan y del orden de Dios, ¿sí? Y entonces así se vivió mucho tiempo con el asunto del machismo en todos los sentidos, en las diferentes culturas, en los diferentes tiempos, siglos que han pasado, pero después encontramos un intento de la mujer, una especie de rebeldía de la mujer, donde viene lo que llamamos el feminismo, ¿verdad? El feminismo. ¿Cuántas mujeres conocen acerca del feminismo? ¿Sí? ¿Y qué es el feminismo? Por el lado contrario, el feminismo viene a ser que la mujer pues ya no se iba a dejar maltratar, ya no se iba a dejar verla como menos o inferior, sino ahora la mujer también se imponía, ahora también la mujer podía trabajar como el hombre, porque antes la mujer solamente estaba ahí asignada a lo que eran las labores de la casa y a la crianza de los hijos y no podía hacer nada más. Cuando viene la liberación femenina, entonces la mujer empieza a despertar, se pudiera decir, y vemos la siguiente imagen acerca de las mujeres. Entonces dice, we can do it, nosotros también podemos hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Y la mujer empieza a salir a trabajar, empieza a rebelarse, empieza a poder también hacer labores que hace el hombre. Y hoy llegamos a ver mujeres que están impactando a la sociedad de manera correcta. Sin embargo, cuando hablamos del feminismo, de la liberación femenina, es el extremo contrario del machismo, ¿ok? No es ni el machismo ni por otro lado el feminismo. Sin embargo, debido a la represión y la opresión sobre la mujer, entonces se empezó a levantar y surgió este otro extremo, ¿sí? Y la mujer llega a decir entonces, yo puedo tanto o más que el hombre en la liberación femenina, ¿sí? Después de la liberación femenina y cuando empieza a agarrar más auge la liberación femenina, entonces viene a manifestarse un concepto llamado el concepto de igualdad, ¿sí? Donde el hombre y la mujer son iguales. Ponemos la siguiente imagen, por favor, de la balanza. Y entonces en la balanza el hombre y la mujer son iguales, no hay diferencia. Lo mismo que puede hacer el hombre lo puede hacer la mujer, y se empieza a decir, no hay ningún problema, somos iguales. Yo hago labores de la casa, entonces el hombre también las hace y viceversa. Si el hombre sale a trabajar, también la mujer puede salir a trabajar. Si la mujer cuida a los hijos, también el hombre puede cuidar a los hijos, y empiezan los términos de la igualdad, ¿sí? Y pareciera que las cosas van tomando buen rumbo con este asunto de la igualdad en la familia. Pero sin embargo encontramos en la palabra de Dios, para poder entender de una mejor manera el libro de Efesios capítulo 5, donde de manera general el apóstol Pablo nos habla acerca de cuál es el rol de cada persona dentro de la familia, y empieza hablándole a la mujer, como lo decía el domingo pasado, mujeres, sujétense o sométanse
sométanse a sus maridos, ¿sí? Y luego les habla a los hombres, y a los hombres les dice: hombres, maridos, amen a sus esposas. Después les habla a los hijos y les dice: hijos, obedezcan a sus padres. Después le habla a los padres con relación a los hijos y les dice: padres, no exasperen a sus hijos, no los saquen de sus casillas, no lleguemos al punto de hostigar a nuestros hijos, ¿sí? Y entonces da el apóstol Pablo en el libro de Efesios un orden correcto, ¿sí? De cómo la familia debe guiarse, pero finalmente todos en un concepto, en un entendimiento de sometimiento mutuo, ¿sí? Esa es la familia, iglesia. Así es como Dios llama a la familia. Entonces nosotros no podemos ni caer ni tampoco ni en el machismo de decir: no, la mujer como quiera, la iglesia está bien y vaya y haga, pero aquí en la iglesia yo sigo mandando, perdón, aquí en la casa yo sigo mandando, aquí en la casa usted me tiene que hacer lo que yo le diga. Mujeres, ¿cómo están las cosas? Cuéntenme sus penas. ¿Cómo están las cosas? Llega el hombre del trabajo y ¿qué dice? Tráeme las chanclas, sírveme, atiéndeme, ¿verdad? Y la mujer dice: pues aquí yo también atender los hijos. No, tú no trabajas, nada más yo trabajo, entonces yo tengo que ser atendido, ¿sí? Y luego llega, te digo, la liberación femenina, y ya la mujer también llega de trabajar y también dice: pues a ver, mira, si ya a ver, no, ya no atienden a los hijos, ya no atienden ni la casa. ¿Por qué? Porque ahora los dos hacen sus propios trabajos y los dos quieren ser atendidos. Pues llega este asunto de la igualdad en la familia, en el matrimonio o entre la sociedad, y les digo, pareciera que todo está cobrando sentido, pero nosotros tenemos que guiarnos y caminar en base a lo que la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Y esto es lo que debe de prevalecer en nuestras vidas. Entonces después te digo que viene este asunto de la igualdad, y en donde pareciera que todas las cosas están bien, pero de ahí viene otro punto, o viene el ataque estratégico y a veces muy sutil por parte de las tinieblas, y en donde la familia, nosotros como iglesia, no alcanzamos a percibir, no alcanzamos a discernir qué es lo que está pasando, y por eso no hacemos nada. Por eso muchas veces como iglesia solamente reaccionamos en lugar de accionar. Muchas veces somos solamente reactivos y no proactivos, en donde cuando vemos ya la desviación y cuando vemos ya que se llevó a cabo los planes de las tinieblas, ahora sí estamos reaccionando diciendo: eso no está bien, eso está mal, vamos contra eso, pero ya se trabajó por muchos años por debajo, y la iglesia a veces ni cuenta se dio de estas cosas, ¿sí? Y entonces en este tiempo, por ejemplo, después de este asunto de la igualdad, viene un asunto a la que se le llega a llamar la perspectiva de género. Y a mí me interesa mucho poder compartir con ustedes acerca de esto, porque es algo que está sucediendo y que muchas veces somos la iglesia los que estamos menos informados, estamos completamente desinformados, nosotros no sabemos ni de qué se trata, y vemos las publicaciones y le damos like a cosas. En estos días pasados estaba viendo en la página oficial del mismo presidente Enrique Peña Nieto, hablando con relación a la perspectiva de género, y pone en su muro lo que le llaman ¿cómo se puede decir? Una pantalla donde vienen los diferentes colores, ¿sí? Que eso se refiere a la perspectiva de género. Y después algunas personas de su mismo gabinete salen también con esa pantalla de los colores diferentes. Tiene que ver con la perspectiva de género, ¿sí? Y nosotros vemos: ay, un like al presidente porque está con perspectiva de género y se ve bien bonito. Y luego ya hay otra persona que ni sabe ni qué es eso, y ya tiene su perfil con sus colores todo rayado, su imagen con colores. Ay, perspectiva de género, qué padre. Tenemos que entender en qué nos estamos metiendo y qué nos están metiendo a nuestra sociedad, muchas veces de manera muy sutil, ¿sí? Entonces te digo, viene una vez más la degeneración hasta llegar a lo que llamamos la perspectiva de género. Y cuando hablamos de la perspectiva de género, entonces nos encontramos con asuntos que llegan a ser muy, les digo, muy sutiles, pero muy terribles. Por ejemplo, hablamos esto es la perspectiva de género. Yo no sé si pueden entender esta imagen. Afuera del lente están solamente
dos sexos, hombre y mujer, pero ya a través de esta perspectiva, porque perspectiva es un lente, ¿sí? Una forma de cómo vemos las cosas. A través de este lente, que es la perspectiva de género, entonces puedes ver a personas de todos tipos, de todos sabores y de todos colores, y no hay ningún problema, ¿ok? Eso es la perspectiva de género. Vemos otra de las imágenes, por favor, la siguiente imagen. Y encontramos en estas imágenes entonces que a esto va la perspectiva de género, ¿ok? En donde como ya no es propiamente sexo masculino o sexo femenino, sino ahora cambian el término, en lugar de sexo, sexualidad, lo tiene que ver con género. Entonces llegamos a este punto en donde puede haber matrimonios de hombre con hombre en cuestión de sexo, pero como género las cosas cambian. Ahorita vamos a dar una explicación más clara de lo que es la perspectiva de género. Y también por otro lado está de mujer con mujer. Y bueno, hasta ahí van las cosas, pero después llegamos a lo más claro y el punto que es la aplicación final. La siguiente, por favor, que es con relación a la familia. Y entonces llegamos a ver hombre, mujer con hijo, mujer, mujer con hijo, hombre con hombre e hijos. Sí, lógicamente solamente en la primera del lado izquierdo es donde puede haber procreación, donde puede haber fructificación, multiplicación. Mujer, mujer, hombre, hombre, no puede haber fructificación. Por eso leía Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28, por lo que la palabra de Dios dice, después de que Dios creó hembra y varón, varón y hembra, entonces le dice Dios: fructifiquen, multiplíquense. Y aunque lo refiere en diferentes áreas, en diferentes sentidos, lo cierto es que una de las principales, y que la misma iglesia lo ha entendido, es en relación a la procreación de hijos, ¿sí? Y entonces por eso en otros tiempos, aún con mis papás, cuando decíamos, bueno, decíamos, sí, Dios dice que nos fructifiquemos, pero entre todos, ¿verdad? Porque mis papás tienen 12 hijos, yo soy el onceavo de 12, entonces decíamos, pero entre todos, no nomás uno solo, o sea, de 3, de 2, de 5, pero no uno solo. Ok, está bien, pero esos eran los tipos de hasta bromas que hacíamos, porque decíamos, es lo más normal, o sea, un hombre y una mujer, lo más normal es que procreen hijos, y la Biblia habla que los hijos son una bendición, que la esposa es una bendición, sí, esto es lo normal, y en esto caían los chistes, las bromas dentro del cristianismo, de los hijos de Dios. Pero entonces llegamos a este punto hacia donde desemboca la perspectiva del género, y entonces ahora sí, ahí está mujer, mujer, hombre con hombre, y aquí entonces se corta lo que es la procreación, el fructificar, el crecer, el multiplicarnos, ¿sí? En el sentido de la familia. Y entonces llegamos a este problema, de lo cual te digo, muchas veces como iglesia no estamos ni siquiera sabiendo hacia dónde va. Quiero decirte, por ejemplo, que en la misma educación pública se está ya promoviendo la perspectiva de género. En abril del 2015, el año pasado, casi ya un año, un poquito más de un año, empezaron a promoverse y a meterse desde las secundarias este tipo de enseñanza. ¿Cuántos papás que tienen a sus hijos en la secundaria sabían esto? Si ya de por sí la teoría de la evolución ya es una teoría errónea y equivocada y que se enseña en la educación primaria y secundaria, pues imagínense ahora dónde va todo esto, ¿sí? Y muchas veces la misma educación pública, que lógicamente le decimos es necesaria para nuestros hijos, sí, sin embargo tenemos que saber qué cosas son correctas y qué cosas no son correctas. Otra de las cosas, para nada más seguir en este paréntesis de la escuela, es que a los hijos muchas veces se les educa, escuchen bien, para que seamos empleados de las grandes empresas, de los grandes hombres que gobiernan sobre el país, para que no tengamos ni perspectiva más amplia de lo que Dios quiere para nosotros, de que podemos lograr, de que podemos alcanzar cosas, de que podemos iniciar negocios. Y entonces nos educan y nos meten en la cabeza: estudie, mijito, para que se meta a una buena empresa y que le vaya bien, y que cuando se jubile, entonces usted se jubile con una buena prestación y que ya pueda morir tranquilo. Y a eso nos clavan en la cabeza a los hijos, a los niños, que esa es la manera en la que una persona debe de vivir, ¿sí? Tenemos que entender que la educación sí es buena,
pero tenemos que saber hasta quienes dicen entonces que ha habido una evolución. Bueno, vamos a ver esto primero. Dicen los términos sexo y género, porque aquí queremos ver la diferencia. Sexo se refiere a diferencias biológicas entre los sexos, mujeres y hombres. Es lo que dicen la gente de la perspectiva de género. Una cosa es el sexo, ¿sí? Masculino y femenino, hombres y mujeres, pero otra cosa es el género, y el género se refiere a las diferencias socialmente construidas entre los sexos que determinan la relación social entre mujeres y hombres. Lo que dice la gente o quienes están promoviendo la perspectiva de género es que no importa el sexo con el que tú nazcas, lo que importa es quien tú te sientas o quien creas que eres. Y entonces hoy vemos hasta en los mismos programas de la televisión, de Sky, el Roku y todas esas cosas, vemos entonces que hay, mi hija transgénero. ¿Cuántos han visto programas como estos? Son programas y ponen a niños chiquititos y dicen, no, es que yo nací con cuerpo de mujer, pero yo soy hombre. Y luego hay programas de personas adultas, me casé con un transgénero. Y esos son los bombardeos que está trayendo a nuestra sociedad, a nosotros mismos como iglesia. Y nosotros, mira qué padre, qué feo, no, yo no. Pero no entendemos muchas veces lo que está pasando. Entonces, estos son los cambios que está viendo. Probablemente vamos a encontrar después en solicitudes, en papelerías, ya no vamos a encontrar sexo masculino o femenino, sino vamos a encontrar por género. ¿Sí? Entonces, quien habla contra el género es una persona que está siendo haciendo discriminación. ¿Sí? En los Estados Unidos se ha prohibido a las iglesias, a los pastores, predicar contra el pecado de homosexualismo, de lesbianismo. Y la Biblia lo dice. Y quienes demandan a un pastor porque predicó esto, puede ser llevado a la cárcel. Imagínense qué va a pasar. Que llega aquí. ¿Sí? Esas son las cosas que están pasando. Y entonces cuando hablamos del término género, estas personas dicen, ha evolucionado, diferenciándose de la palabra sexo para expresar la realidad de que la situación y los roles de la mujer y el hombre son construcciones sociales sujetas a cambio. O sea, yo puedo cambiar cuando yo quiera. A mí no me tienen que definir, ustedes, nadie puede definirme o decirle a su hijo, tú porque naciste con el órgano sexual masculino, tú eres hombre, tú porque naciste con el órgano sexual femenino, tú eres mujer. No, nadie me puede decir lo que yo soy, no importa el órgano sexual de él. Esa es la perspectiva del género. Está quedando claro para los partidarios de la perspectiva de género que, por ejemplo, no existe un hombre natural o una mujer natural, que no hay conjunción de características o de una conducta exclusiva de un solo sexo, ni siquiera en la vida psíquica, en la mente. Dice, así la inexistencia de una esencia femenina o masculina nos permite rechazar la supuesta superioridad de uno u otro sexo y cuestionar en lo posible si existe una forma natural de sexualidad humana. Sí. Tú naces con un sexo o con otro, pero tú decides. Hay unas definiciones que están cambiando de lo que conocíamos antes. Voy a comentarlas. Por ejemplo, se habla de la heterosexualidad obligatoria. Y aquí dicen, los de la perspectiva de género, es que la sociedad está forzando a las personas a pensar que el mundo está dividido solamente en dos sexos que se atraen sexualmente el uno al otro. ¿Sí? O sea, ellos están diciendo la heterosexualidad obligatoria. Entonces hay gente que dice, tú tienes que ser hombre, tienes que ser mujer y no puedes ser más. ¿Sí? Y estos hombres y mujeres que están promoviendo la perspectiva de género dicen, eso no es correcto, eso no está bien. Deben de darle libertad a las personas y a los hijos y a los niños a que tengan su propia preferencia sexual. Hablando específicamente de la preferencia u orientación sexual, existen diversas formas de sexualidad. Escuchen bien, eso es lo que dicen los de la perspectiva de género, incluyendo homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transvestis, como equivalentes a la heterosexualidad. O sea, no solamente están los heterosexuales. ¿Qué es el heterosexual? ¿Qué es una persona heterosexual?
Solamente o eres hombre o eres mujer. Esa es una persona heterosexual. Pero habla homosexuales, lesbianas, bisexuales, transexuales, transvestis, al igual que los heterosexuales. Otro término que este es muy fuerte, la homofobia. Ahí lo que los misma gente de la perspectiva de género dice es que hay mucha homofobia. ¿Qué es la homofobia? La homofobia es el temor a relaciones con personas del mismo sexo, personas prejuiciadas en contra de los homosexuales. Esa es la homofobia, ¿sí? El término se basa en la noción de que el prejuicio contra los homosexuales tiene sus raíces en el ensalzamiento de las tendencias homosexuales. O sea, nosotros, los que difunden la perspectiva de género, a nosotros nos dirían homofóbicos, ¿ok? A nosotros nos llaman homofóbicos. Tenemos fobia a los diferentes tipos de géneros, no solamente al heterosexual. Entonces dicen, no, estos están del siglo pasado, están viviendo del siglo XXI, estos es del siglo XX, del siglo XIX. Vivimos en un mundo nuevo, ¿sí? Open mind, mente abierta, y entonces todo esto ya quedó en el pasado. No, no es así. La Biblia, como lo hemos dicho, y creo que todos y cada uno de los que estamos aquí lo creemos, la Biblia sigue siendo vigente, la Biblia sigue siendo actual. Aunque ya pasaron 1900 años desde que se terminó de escribir, la Biblia sigue siendo vigente y es el libro más confiable, y es el libro al que nos tenemos que apegar con todo nuestro corazón, porque es Dios mismo hablándonos. Amén. Y no podemos nosotros perdernos ni dejarnos llevar por este tipo de cosas. Tenemos que entender cuál es después nuestro papel entonces como iglesia hacia nuestra sociedad, pero partiendo por mi familia, partiendo por los míos. ¿Sí? Yo tengo que desde inculcar los valores, los principios, la palabra de Dios, como Dios lo dice, no como el mundo lo dice, no como el sistema del mundo lo dice, sino como Dios lo establece en su palabra. Amén. Y tenemos que creer por eso. Y por eso, iglesia, necesitamos orar. Pero no solamente orar, después de orar necesitamos accionar y trabajar y realmente ir a la palabra de Dios y realmente estar compartiendo entre nosotros, con nosotros, hablar entre nosotros mismos la importancia de lo que es la familia. ¿Sí? Entonces decimos, ¿dónde está la iglesia? Y me vuelvo a remontar a lo que empecé a comentar el día jueves con relación a la iglesia. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, por favor, vayan buscándolo en sus Biblias. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 y 19, si no me equivoco. Vamos a ir leyendo, porque en esta citas es donde encontramos el momento en el que Jesús está manifestando que Él está edificando una iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 13 al 18 y 19. ¿Lo tenemos? Y lo leemos desde versículos antes a propiamente la declaración de Jesucristo, porque los contextos son fundamentales, entenderlos para después entender una cita o un versículo en particular. ¿Sí? Vamos a la palabra. Mateo capítulo 16 dice de esta manera: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Escuchen bien, dice viniendo. O sea, Jesús de donde estaba fue hacia Cesarea de Filipos. ¿Sí? Cesarea de Filipos está a unos 40 kilómetros de distancia de Jerusalén. No era corta distancia. ¿Cuántos, los que saben de kilometraje, de aquí a dónde serían 40 kilómetros más o menos? Más o menos, Santa Catarina. O sea, el área metropolitana de Apodaca a Santa Catarina, eso abarca 40 kilómetros. Y Jesús, de manera estratégica, los saca de donde estén y se los lleva. El área en donde Jesús se movía normalmente era en Galilea y alrededor del mar de Galilea.
Sí, ahí es donde Jesús desarrolló su ministerio. Cruzaba el mar de Galilea de un lado para otro, que en realidad es un lago muy grande, se le llama el mar de Galilea. Pero Jesús, cuando quería hacer cosas específicas, entonces se movía de manera estratégica y se los llevó a la región de Cesarea de Filipos. Y comentaba el jueves que Cesarea de Filipo, pues precisamente era una ciudad que lleva este nombre por causa de los Césares. Cesarea, por el César, Augusto César, y después se le agregó el nombre de Filipo por Herodes Felipe, sí, que era otro de los reyes que gobernaban en el área de Cesarea de Filipo, sí. Entonces, este lugar era un lugar deseado y querido por los Césares. Jerusalén, Israel, estaba gobernada por Roma. Entonces Roma tenía sus lugares especiales, sus ciudades, y una de ellas era Cesarea de Filipo. Antes de que Roma conquistara esta ciudad, Cesarea de Filipo, que tenía otro nombre, este era un lugar de culto para Baal, el dios Baal. Sí, el dios Baal que se menciona en el Antiguo Testamento, sí, con los Baales contra los que peleó el profeta Elías, sí, porque había 470 profetas que adoraban a Baal. Bueno, este era un lugar donde se adoraba a los Baales, sí. También era un lugar de culto al dios Pan. El dios Pan era el dios del temor. Y de ahí viene la palabra pánico. El dios Pan, el dios del temor, era el dios al que se adoraba también en ese tiempo, en Cesarea de Filipo. Y te digo que ahí viene la palabra pánico. Pero cuando llegaron los romanos, los césares, los reyes, este hombre, los césares, Herodes, edificó un templo de mármol blanco en honor a los césares. Entonces era un lugar de culto muy fuerte de deidades, de demonios. Particularmente la ciudad de Cesarea de Filipos tenía una especie de cuevas en donde hacían nichos y se ponían las imágenes de sus dioses, ¿sí? Pero además de todo esto, precisamente por ser un lugar de culto de diferentes dioses, a este lugar se le llamaba propiamente las puertas del Hades. A Cesarea de Filipo se le llamaban las puertas del Hades. Y por eso Jesús estratégicamente, cuando llega a ese lugar, entonces hace esta pregunta. Primero, ¿quién dice la gente que soy yo? Pregunta Jesús. Y entonces los discípulos le responden y le dicen, bueno, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y termina diciendo, y las puertas del Hades, el trasfondo que tiene cuando está ahí en Cesarea de Filipo, está diciendo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Todos estos cultos a los Baales, a las diferentes deidades, al Dios del temor, muchos o la mayoría de estos cultos ofrecían a sus hijos como sacrificios. En este tipo caverna que había y que era hacia abajo, aventaban a las mujeres, se dice, y como sacrificio para el dios Pan, para calmar su ira. ¿Sí? Entonces era un lugar terrible de culto a los dioses, y Jesús mismo va ahí y les dice a sus discípulos, las puertas del Hades, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Sí? Y les digo, si entendemos nosotros de una mejor manera el contexto tanto bíblico como cultural, histórico, entonces nos podemos tener mayor claridad de lo que Jesús nos llama
como iglesia. Y por eso hemos venido diciendo que la iglesia no solamente es esto, la iglesia no se termina aquí, la iglesia no es el fin que vengamos y nos reunamos domingo a domingo, jueves y domingo, alabemos, cantemos, escuchemos la palabra, oremos, nos unjan, nos caigamos y nos vayamos ya bien bendecidos. No es el fin el estar aquí, este es un medio. La iglesia, la reunión de la iglesia, porque nosotros somos la iglesia, es un medio para que seamos instruidos, enseñados, tratados nosotros mismos por Dios, para que al salir de ese lugar seamos de bendición para otros, para que se cumpla la palabra del Señor. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Allá afuera, gente que está dando culto a Baales, a dioses falsos, a deidades paganas, y nosotros estamos aquí pensando que wow, somos lo máximo. Allá afuera está el punto de impacto y de bendición. Allá afuera es donde nosotros somos llamados a hacer luz. Aquí no tiene mucho caso. Allá afuera es donde Dios nos llama a hacer luz. Es allá afuera donde Dios nos llama a servir, a influenciar, a impactar. Entonces, es lo que Jesús le está diciendo a sus discípulos. Y le dice a Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Sí, Pedro como una piedra viva, como después el mismo apóstol Pedro lo dice en sus cartas, una piedra viva siendo edificada sobre la piedra principal, que es el mismo Jesucristo. Pero ¿cómo realmente nosotros llegamos a ser? Si queremos ser parte real de la iglesia del Señor, lo primero que tiene que venir en revelación es ¿quién es Jesús? Por eso Jesús les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Dijeron, Juan el Bautista, Elías o Jeremías. Ok, perfecto, es lo que dice la gente. Ellos no son tan cercanos de mí. Pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y solamente uno, Pedro dijo, tú eres el Cristo. ¿Sí? Entonces, sobre la revelación de Pedro que dijo, tú eres el Cristo, entonces lo tomó, vuelvo a repetir, como la piedra, como una piedra para que pudiera ser edificada la iglesia. Y cada uno de nosotros que por revelación de Dios entendemos y conocemos a Jesús como el Cristo, como el Señor, como Dios. ¿Sí? Entonces somos nosotros los que somos, una vez más, como sucedió con Pedro, vamos siendo tomados y seguimos edificando la iglesia del Señor. Entonces, yo necesito la revelación de Dios sobre mi vida, como la tuvo Pedro, porque Jesús le dijo a Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Sí? Yo necesito esa revelación de Dios. Yo necesito que Dios me hable. Yo necesito que Dios me muestre realmente quién es Cristo para mí. No solamente un profeta, no solamente un buen maestro, no solamente un buen hombre, no solamente un Jesús histórico que murió hace 2000 años, un poco más, sino un Cristo que está vivo, un Cristo que está aquí dentro de mí, un Cristo que se quiere formar más dentro de mí y quiere manifestarse a través de mí. Estos somos la iglesia realmente. Esta es la iglesia, ¿sí? Por eso digo, no es suficiente con decir yo voy al culto, yo voy a la iglesia. Yo soy la iglesia, pero soy la iglesia cuando tengo claridad acerca de quién es Jesús, el Cristo. Él es Jesús. Entonces, quienes tenemos la revelación de Cristo y dejamos que Cristo se forme en nosotros y que viva en nosotros, como lo tuvo Pablo, el mayor exponente de un hijo de Dios, como tal fue el apóstol Pablo. Él entendió quién era Cristo Jesús, él entendió que Cristo vivía en él entendió que si moría era ganancia y que si vivía lo vivía para Cristo, ¿sí? Y él entendió y se movió y dejó que Jesús, el Cristo, se manifestara a través de él. Por eso fue un hombre de impacto a la gente, y cuando donde llegaba le ardía en su corazón el bendecir a la gente. Llegó a Éfeso y se encuentran unos discípulos, 12 discípulos, y dice, ¿ustedes en qué creen? No, pues nada más creemos en el bautismo de Juan. No, eso no es todo lo que hay. Y se quedó con ellos 3 años para predicarles y enseñarles acerca del Cristo, acerca del Espíritu Santo, acerca de que Jesús se formara en ellos, y se levantó una iglesia poderosa en Éfeso, ¿sí? Y vemos las cartas de Pablo que reflejan pasión. Le habla a los romanos, una iglesia que nunca conoció y que tenía el deseo de ir. Dice, yo anhelo ir allá con ustedes y seguirles compartiendo acerca del Dios, del reino de los cielos. Y su fin era querer llegar a España. Él quería marcar el reino de los cielos con el evangelio. Perdón, el mundo hasta aquel tiempo con el evangelio.
Sí, esa es la pasión que había Pablo, porque él, con Pedro, había tenido también la revelación del Cristo y por eso vivía como tal. No es que no tuviera problemas, porque Pablo nos da una lista larga de todos los problemas que enfrentó y que pasó, y que aún así el apóstol Pablo decía: yo sigo viviendo para Jesús. Y luego agrega y dice: tengo un aguijón en la carne y le pido. Vamos a llegar a los Señor, señores, que nunca me ayudaste, Señor. ¿Cómo quieres que yo fuera de bendición para otros? Dios nos llama a ser de bendición, sea cual sea nuestra circunstancia, sea cual sea nuestra situación, sea cual sea lo que estemos viviendo. Fuimos creados por Dios y salvados para cumplir propósito, no para que nos resuelvan nuestros problemas. ¿Cuántos vienen a Dios porque tenemos problemas? Yo llegué al Señor igual, no se preocupe. Yo llegué al Señor igual, con problemas. ¿Sí? Pero después entiendes que hay mucho más que solamente que Dios me resuelva mis problemas, que Dios me ayude con mis situaciones. Hay mucho más que eso. La vida completamente cambia, porque esa es la revelación que Dios nos viene a dar. Pero aquí estamos hablando todo esto en el contexto de la familia. Iglesia, nosotros, iglesia, somos llamados a empezar con nuestra familia. Sí, a empezar con nuestra familia. Tenemos que compartir de manera celosa, veraz, la palabra de Dios. Lean las cartas de Pablo a Éfeso, las cartas de Pedro, sobre todo la primera carta de Pedro. Léanla en estos contextos que les compartí el jueves, lo que les estoy compartiendo el domingo. Léanlas y se van a dar cuenta que, wow, realmente somos llamados como iglesia a ser de bendición, pero que tengo que empezar por mí, por los míos. Amén. Vamos a hacer nuestra parte. Vamos a hacer nuestra parte. Tenemos tarea que hacer. Sí, lo queremos. Tenemos tarea que hacer. Tenemos tarea que hacer. No solamente vuelvo a repetir y decir: ya vi la iglesia, ya cumplí, Señor, ya te entendí, ahora sí, lo mío. No, aquí es la mitad. La otra mitad es allá afuera. Allá afuera. Sí, hacer de bendición. Empezando con los nuestros. Amén. Empezando con los nuestros. Y si nosotros hacemos nuestra parte desde los nuestros, nuestra familia, compartiéndole lo que está sucediendo en nuestra sociedad, el entender cuáles son las estrategias de las tinieblas para arrastrarnos a una vida de completo degeneración. Y podemos empezar a tomar la iniciativa y ser proactivos para avanzar. No solamente ser una iglesia que se está protegiendo contra los embates del diablo, no, una iglesia que toma la iniciativa y que hace su parte, que hace su labor. ¿Sí? Ese es el llamado de Dios para la iglesia en este tiempo, y ese es el llamado de Dios para nuestras vidas, para nuestras familias. Entonces, digan ustedes, ¿necesitamos orar por nuestras familias? Necesitamos orar por nuestras familias. Todo lo que se esté infiltrando, todo lo que se está metiendo, y todo en nuestro país, esto es legal. Lo que les acabo de comentar, esto es legal. ¿Sí? Y no porque sea legal quiere decir que esté correcto, pero no está siendo legal. Hay cosas que de pronto no se pueden compartir públicamente, pero el trasfondo espiritual que está moviéndose en nuestro país en ese sentido, muy fuerte. El ataque a la familia es muy fuerte. Tenemos que empezar viendo por nuestras familias, pero después ver por las familias, la gente que está a nuestro alrededor. ¿Sí? Y una cosa es que vengan a la reunión de la iglesia, pero otra cosa es que nos dejemos tratar por Dios para que seamos sanados, restaurados. ¿Por qué todos estos problemas de la perspectiva de género? ¿Por qué la gente llega al punto de que de siendo hombre creerse mujer, de siendo mujer creerse hombre, de ser hombre o mujer creyéndose que es hombre o mujer? O sea, hay personas que dicen: yo soy así con sexo masculino, pero yo puedo ser hombre o mujer. ¿Por qué? ¿Por qué creen que pasa esto? ¿En qué momento llegamos a este punto? ¿Saben de dónde viene todo eso? Son los abusos que las personas recibieron desde niños, y después son las herencias
de maldición que se transfieren de los abuelos, de los padres, de los hijos, y venimos finalmente concluyendo y autoexcusándonos, diciendo, pues así soy, y ni modo, así Dios me quiere. Eso es una mentira, porque todo tiene su raíz en que de alguna u otra manera fueron abusados, fueron rechazados. Las personas que viven de esa manera, ráscales un poquito más y te vas a dar cuenta, hubo un momento que trastornó completamente sus vidas para mal. ¿Sí? Nosotros no podemos ser quienes los aceptemos, no, tampoco los vamos a rechazar, pero tenemos que interceder y orar y bendecirlos y poder realmente creer que Dios puede hacer cambios de fondo y de raíz en nuestras vidas, en los nuestros, amén, y en nuestra sociedad. Vamos a ponernos de pie, vamos a ponernos de pie en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te bendecimos, Señor. Quiero pedirte que tomes a las personas que son parte de tu familia, acércate con la gente que es parte de tu familia. Y si no está aquí, ora en este momento como si estuvieran aquí mismo. Acércate con la gente que es parte de tu familia. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Nadie más que Dios mismo nos conoce. Dios conoce tu vida, Dios conoce tu familia, Dios conoce la vida que estamos viviendo en nuestra diario vivir. Dios nos conoce, Dios te conoce. Es el tiempo de poder, con entendimiento más claro de los ataques que están viniendo contra la familia, poder orar y empezar orando por nosotros, por los nuestros. Ora por tu familia. Ora por las personas que son parte tuya. Ora a Dios teniendo presente que lo que Jesús dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, y que al orar en este día podamos creerle a Dios, que puede haber realmente cambios, que Dios puede tratar. Dios es poderoso para tratar, y si hay desunión, si hay familias desintegradas o que están pasando por problemas de integración, oramos para que Dios traiga unidad, para que Dios traiga unidad. No podemos muchas veces hacer ya cosas cuando ha habido un divorcio y cuando la persona divorciada se ha vuelto a casar y tiene hijos en un lado y en otro lado. No podemos orar o pedir que se desintegre uno para que se integre otro o viceversa. Pero ¿quién es tu familia hoy en día? ¿Quién es tu familia hoy en día? Ora y bendice. Si eres papá y mamá e hijos, bendice a tus hijos. Pero si eres solamente papá y mamá sin hijos, bendice tu matrimonio. Y si eres mamá o papá y tienes solamente un hijo o dos hijos, ora por tus hijos en el nombre de Jesús. Pero tenemos que realmente orar y que si nosotros estamos viviendo una vida que no es del todo como Dios la planeó, vamos a creer que los nuestros y los que vienen después de nosotros, con lo que nosotros les enseñamos, con lo que nosotros llevamos a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, van a retomar y van a estar en los propósitos e ideales de Dios. En el nombre de Jesús, levántate